Bienvenidos a una nueva temporada de Somos Unju, esta ventana abierta a las actividades que realiza la Universidad Pública de la provincia de Jujuy. Como siempre vamos a recorrer los proyectos de investigación, desarrollo, las actividades que realiza la Universidad Nacional de Jujuy, el pensamiento de sus investigadores, investigadoras, docentes, la participación de los alumnos y de los graduados en las distintas actividades de la Universidad Nacional de Jujuy. Así que hoy recibimos al doctor Lucio Malicia, biólogo de la Universidad Nacional de Tucumán, docente, ya con muchos años de trayectoria en nuestra Universidad Nacional de Jujuy, particularmente en la Facultad de Ciencias Agrarias, y vamos a conversar con él acerca de un proyecto realmente muy interesante que tiene por objeto proteger un sector muy importante, un elemento muy importante de la naturaleza de la provincia de Jujuy, como es el río San Francisco. Bienvenido, Lucio. ¿Por qué no nos contás un poquito el objeto de este proyecto? Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Hace un par de años empezamos a pensar en los ríos como elementos a proteger porque si bien hay todo un sistema de áreas protegidas en la provincia de Jujuy, los ríos nunca han sido objeto particular de estrategias de conservación. Eso no solo ocurre en Jujuy, sino en Argentina en general. Entonces, hace como 4 o 5 años empezamos un trabajo para llamar la atención sobre el río San Francisco. El río San Francisco es el principal río de la provincia de Jujuy, el río Grande, con el cual estamos mucho más familiarizados, desemboca en el río Lavallén y después eso se transforma en el San Francisco. Los dos ríos principales de Salta, el Mojotoro y el Grande de Jujuy terminan formando el San Francisco. Y es un río bastante desconocido en la provincia, tiene una lógica distinta. Todos los ríos que están en Jujuy tienen la lógica de ríos de montaña, muy serpenteantes, con cauce y caudales muy grandes en verano y en invierno desaparecen. El río San Francisco no, tiene la lógica de los ríos chaqueños y de la Mesopotamia, grandes, zigzagueantes, de caudal permanente, y nos pareció que podía ser el foco de una estrategia de conservación provincial. ¿Por qué no nos recordás un poquito cuál es la trayectoria del río San Francisco? ¿Desde dónde, desde qué localidad aproximadamente corre hasta dónde desemboca? El San Francisco entonces nace a la altura de San Pedro de Jujuy, que es la unión de El Grande con el Lavallén, que a su vez es el Mojotoro antes, recorre toda la provincia de Jujuy hasta Yuto y en Yuto continúa por la provincia de Salta y es un afluente del Bermejo, desemboca el Bermejo. Tiene en la provincia de Jujuy como 150 kilómetros de largo. O sea que transcurre por las yungas en la provincia de Jujuy. Sí, exactamente. Está entre las yungas jujeñas, el Pedemonte y el Chaco, en esa zona de transición entre yungas y Chaco. ¿Y cuál sería, digamos, el ecosistema del río San Francisco? ¿Qué tipo de fauna, flora es la que tiene naturalmente, no? Sí, a ver, principalmente el río tiene esta lógica de divagar en la llanura del este de Jujuy, entonces genera muchos bosques ribereños, típicamente le llamamos aliso de río, palo bobo. Es un río además que tiene una fauna que no es tan común, por ejemplo, por citar cosas raras. A ver, hay yacarés, hay carpinchos, pero también el río San Francisco tiene tortugas o mantarrayas, cosas que nos suenan como más amazónicas y de documentales de National Geographic que de Jujuy. ¿Son difíciles de ver? Sí, pero están ahí. Entonces también tiene todo un ecosistema asociado muy particular. Obviamente después está toda la diversidad de peces que Jujuy es una provincia muy pescadora, entonces ahí sí es más común sábalos y surubís y dorados, todos esos también habitan el río. ¿Y cuáles son los usos a los cuales está sometido hoy, digamos, el río? Eso es clave cuando pensamos en la conservación del río. Diría tiene
tres usos, si querés. Un uso muy importante que tiene que ver con el uso del agua. Ese uso de agua tiene que ver tanto con alimentar los sistemas de agua potable de la provincia. Muchos de los municipios que están a lo largo del San Francisco toman agua o del río o de los afluentes del río San Francisco, y también la industria a través de canalizaciones y concesiones de agua usa, por ejemplo, la caña de azúcar que es regada en el valle del río San Francisco en Jujuy, toma agua del río San Francisco. Después tiene este uso más recreativo del que hablábamos, sobre todo de gente que va a pescar, y un uso mucho más incipiente, también recreativo, que tiene que ver con actividades como kayakismo, de recorrerlo. Probablemente es el río que se presta más para actividades como kayak, porque tiene agua todo el año, pero bueno, por otro lado, como te decía, bastante desconocido todavía para la sociedad jujeña en general. Pero es navegable con pequeñas embarcaciones. Sí, es navegable con pequeñas embarcaciones. A ver, el río también tiene una estacionalidad muy marcada. O sea, no sería recomendable navegarlo en medio de una crecida de verano, porque se vuelve muy peligroso, pero después, a partir de ahora hasta que empiecen las lluvias en noviembre, diciembre, es un río que se puede navegar con pequeñas embarcaciones perfectamente. Y te comento, el primer intento de ver si el río era navegable es de un fray enviado por la corona española, que se llamaba Fray Morillo. En 1780, Fray Morillo, junto con una expedición militar que venía de Salta, creo que era un militar de apellido Cornejo, si no recuerdo mal, él se le da la misión de recorrer todo el San Francisco desde Ledesma hasta la desembocadura, midiendo la profundidad del río para ver su navegabilidad. Y este Fray Morillo fue muy cuidadoso de su trabajo y tomó notas de la profundidad de todo el río. O sea que tenemos un diario de él escrito de 1780 donde describe esa navegabilidad. Obviamente, la profundidad que él midió era súper cambiante, bueno, al otro día probablemente cambiaba, pero ya esta idea de la navegabilidad tiene un par de siglos. La pesca, cuando vos decís la pesca, ¿es la pesca que podríamos llamar recreativa o hay algún uso más industrial o de otro tipo? No, en general es una pesca recreativa, como vos decís, de gente, de pescadores citadinos de San Pedro, Yuto, Ledesma, algo de San Salvador también, que van el fin de semana a recrearse. Hay actividades ilegales de pesca con red, por ejemplo, como vos decís, que tal vez con una pretensión de más volumen, pero eso es la excepción. ¿Y actividades de caza en las cercanías del río? Sí. Hay actividades de caza, sobre todo pensando por ejemplo, los carpinchos sufren bastante la cacería. La cacería quiero aclarar que está prohibida, pero bueno, ocurre. De hecho, nosotros en nuestros trabajos a campo es un tema que también hablamos mucho con los pescadores y los eventuales usuarios, así que sí es un problema la caza. Teniendo en cuenta que el proyecto, como vos bien decís, tiene un objeto de preservación y de protección del río, ¿cuál es el estado de conservación del ecosistema del río? En términos generales yo diría que es bueno. El uso del agua, que podría ser un impacto muy importante, este uso tanto urbano como industrial, está cada vez mejor regulado. Y se ha avanzado mucho en la eficiencia de ese uso de agua, entonces probablemente yo diría que eso está en un proceso de mejora. Después tenés las amenazas como la caza que vos decías o la pesca, que son amenazas que se pueden revertir rápidamente su impacto, pero hay que controlarlo. Otro impacto que tal vez no tiene tantas consecuencias en el funcionamiento del río, pero que sí es muy molesto a la hora de promocionarlo y usarlo, es la basura.
Hay mucha basura a lo largo del río. Esa basura tiene que ver tanto con los usuarios, que no tienen una cultura de ser cuidadosos con su basura y dejan muchas veces todo tirado, y también basura a veces de urbana que termina en disposición final al lado de los ríos. Los ríos crecen y terminan en el San Francisco. El San Francisco crece, se lleva un montón de palos y las orillas terminan siendo como redes de toda esa basura. Ahí también hay un problema de pequeña escala, pero a lo largo de pequeña escala individual, pero a lo largo de todo el río, que también hay que trabajar bastante. Y teniendo en cuenta que en las proximidades del río hay actividades, como vos bien dijiste, actividades agrícolas intensivas, o se me ocurre actividad ganadera, que siempre producen impacto por el uso de fertilizantes, algún otro tipo de químicos, o por los desechos de la actividad ganadera. Eso no hay unos impactos que se estén verificando. Te voy a responder con dos niveles. Por un lado, el río San Francisco es parte de una estrategia de conservación mucho más macro vinculada a los bosques de la provincia. Cuando se hace la ley de bosques y el ordenamiento territorial de bosques de la provincia, se decide que el río San Francisco sea el articulador de toda esa estrategia. Y eso significa que 1 kilómetro a cada lado del río están protegidos los bosques. Ahora, eso ocurrió empezado el siglo XXI, entonces muchas actividades agrícolas, como vos decías, ya tocaban el río. Entonces esa delimitación de 1 kilómetro como zona buffer de bosque, en muchos casos no existe porque ya estaba el cultivo ahí. Y lo que ha hecho el ordenamiento no es correr a esas actividades, sino las que estaban, permitirlas y terminar de proteger lo que sí permanecía como bosque. O sea que en ese sentido tenemos las dos situaciones. Los cultivos acercándose al río y en otros casos bosque protegiendo. La actividad ganadera sí es un tema, pero yo diría, realmente no está estudiado el impacto directo de la actividad ganadera en el río San Francisco. Uno ve ganado en las orillas de manera frecuente, sí. Yo creo que el principal disturbio ahí tiene que ver con la interacción del ganado y los ganaderos con la fauna. Me parece que más que el impacto de la fauna de modo directo. Y después los agroquímicos que vos decías, en general puede ser un problema cuando parte de ese riego barre con agroquímicos y cae al río. Diría que no es algo principal, pero sí puede ocurrir. ¿Y hay algún uso, porque por lo que vos estás narrando, seguramente a muchos se nos ocurre preguntar si hay algún uso turístico más allá de la visita que hacen por alguna actividad especial de rafting o de pesca, digamos, si hay algún tipo de actividad turística o podría eventualmente aparecer ese tipo de actividad? El uso turístico hoy es muy limitado, pero tiene una potencialidad de uso turístico enorme. De hecho, ya hay algunos prestadores turísticos en la provincia que ofrecen el paquete de un par de días navegando en kayak, parando en el medio en la orilla y continuando, y organizan todo. Y hay algunos guías turísticos, por ejemplo, de Libertador, que están empezando a proponer eso, y en San Pedro también. Pero todavía es muy limitado, pero realmente tiene una potencialidad enorme. Nosotros lo hemos hecho con grupos turísticos en distintos momentos para promocionar también la oferta y participar en esa promoción, y es fabuloso, y creo que este trabajo es parte de esa promoción. La mayoría de las imágenes con las cuales estamos ilustrando esta nota, Lucio, pertenecen a un documental que han hecho sobre el río San Francisco. Sí, así es. En el 2024 estuvimos grabando un documental. Es un cortometraje, dura menos de 20 minutos, y lo que hace es recorre el río San Francisco y pone en relieve distintas situaciones. Por ejemplo, y está basado en entrevistas. Entonces hay entrevistas a
a biólogos que trabajan con la fauna de insectos del río, hay entrevistas a agrónomos que han sido partícipes en el desarrollo de la actividad azucarera, hay una entrevista a una colega de humanidades, Gabriela Ortiz. Uno de los principales descubrimientos arqueológicos de la provincia que tiene que ver con la cultura San Francisco está a orillas del río San Francisco, entonces también hay una entrevista a ella, a una prestadora turística que cuenta su experiencia de descubrir el río y empezar a usarlo. Y esperamos que ese documental ayude en esta idea de ir avanzando la concreción de esta reserva fluvial. Y los accesos, porque seguramente ahora muchas personas tendrán interés en conocer, que no conocen el río San Francisco o visitarlo, ¿los accesos para llegar al río son posibles o hay algunos impedimentos para...? No, eso es un muy buen punto, porque los accesos son una limitante. Hay accesos fáciles y públicos, como el puente que está... cerca de Santa Clara. Exactamente, pero si uno quiere promocionar una idea de desarrollo turístico, debería haber múltiples accesos para poder entrar y salir con comodidad y seguridad. Y en general, si bien el río es público, la tierra que rodea al río es privada. Entonces ahí sí puede haber un conflicto y es parte del trabajo que hay que hacer para que sea más fácil. Estos prestadores turísticos que yo te mencionaba ya tienen acuerdos con propietarios privados para llegar o salir a través de esos accesos, pero es un tema que requiere mucho trabajo también. ¿Y cuáles serían los próximos pasos del proyecto, digamos, en cuanto...? Porque entiendo que ustedes han encontrado una figura para aplicar, de conservación para aplicar a este caso. Sí, esa figura se llama paisaje protegido fluvial. Entonces este sería el paisaje protegido fluvial San Francisco. Sería realmente la primera vez que un río es un área protegida y el foco es el propio río. El estado de situación ahora es, durante los últimos 3 años, se ha trabajado con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es realmente uno de los principales protagonistas en esto. El Ministerio ha hecho una declaración de interés reconociendo esta figura de paisaje protegido fluvial y además el interés de trabajar en que la parte pública del río pueda ser área protegida, y también ha iniciado conversaciones con los propietarios privados, porque la idea es que los propietarios privados que tienen costa sobre el San Francisco voluntariamente se adhieran a la figura de reserva privada para integrar el río. Es realmente una noción de armar un rompecabezas. Y en este momento en lo que estamos es en charlas entre el ministerio y los propietarios, y hay distintos actores que también pivotean ahí, ONGs, la universidad, tratando de impulsar esta idea de que más propietarios se sumen. Ya hay una declaración de algunos propietarios con costa de voluntad de adherir a esta figura. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos por delante, seguir juntando voluntades. Nos dijiste antes que el río San Francisco cruza el límite interprovincial, digamos. Del otro lado, en Salta también se está trabajando, digamos, ¿ustedes trabajan en todo el río, incluyen a los salteños en esto? No, buena pregunta. Me gustaría responderte que estamos trabajando con la provincia de Salta, pero no es así. Pero no es por falta de voluntad en el lado salteño, es simplemente porque en este momento estamos como concentrados en Jujuy y tratar de lograrlo. Pero sin duda lo que vos decís sería fundamental, que tenga continuidad en la provincia de Salta. Hay otro proyecto que, como el San Francisco desemboca al Bermejo, después hay otro proyecto que está trabajando en el Bermejo. Pero en este momento, y la porción salteña del Bermejo, pero en este momento el San Francisco y Salta no es parte de nuestra agenda, esa es la verdad. Como gran cuenca, ¿de qué estamos hablando? Es San Francisco, Bermejo, Paraguay.
el Bermejo termina cayendo al Paraguay y al Río de la Plata. O sea que estamos hablando de la Cuenca del Plata, digamos. Estamos hablando de la Cuenca del Plata, sí, totalmente, y su sector andino, Salto Jujeño, sí, de esta enorme cuenca. O sea que es un aportante seguramente también de los sedimentos que dan color al Río de la Plata, digamos, ¿no? Exactamente, es un gran aportante de los sedimentos que terminan creando las islas del delta. Claro, exactamente. Así es. ¿Cuáles son las instituciones que están participando, Lucio, en este proyecto? Dale, voy a hacer... Hay como dos partes. Primero las del proyecto y después las del documental. En el proyecto está, como yo te decía, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático como figura principal que tiene la potestad de nombrar áreas protegidas en la provincia o de aceptar a los privados que se quieran sumar. Después hay una serie de municipios que también participan de la iniciativa, los que dan al río, ONGs, en particular el que ha liderado este proceso con el Ministerio de Ambiente es la Fundación Proyungas, también una serie de prestadores turísticos y comunidades, porque antes de esta declaración de interés hubo una serie de reuniones, municipios, sociedad civil, gobiernos locales, para presentar la idea y que se sumen. Y por otro lado, en lo que es el documental, los aportes de plata y de recursos humanos para el documental fueron principalmente de un proyecto que se llama Impacto Verde, financiado por la Unión Europea y coordinado por una institución que se llama Redes Chaco, el Instituto Audiovisual de Cine, el IAG, de la provincia de Jujuy, que también tiene apoyo a rodajes locales, y la Universidad de Jujuy a través de un proyecto Secter y sus investigadores. ¿Quiénes están participando por la Universidad Nacional de Jujuy en el proyecto? ¿Qué grupo está trabajando? Es el grupo, se llama CETAS, el Centro de Estudios Territoriales, Ambientales y Sociales, que colideramos con Liliana Vergesio, y después, como te decía, desde Humanidades, Gaby Ortiz y todo su grupo más vinculado a los temas arqueológicos. Y CETAS ha hecho contribuciones muy importantes respecto al análisis justamente de las distintas variables naturales y productivas de la provincia de Jujuy, incluyendo un mapa muy lindo y muy ilustrativo de las distintas actividades productivas y de conservación de la provincia. Seguramente una idea de paisaje protegido tendrá, entre otras cosas, previsto algún comité de gestión. Una zona tan amplia y con tantos actores requerirá algún comité de gestión, algún lugar donde se coordinen las acciones de actores privados, públicos. Sí, totalmente. Bueno, la potestad de ese comité, el liderazgo de ese comité recae en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, pero sin duda tiene los privados que acceden a través de la figura de reserva privada, los municipios, prestadores turísticos, comunidades, la universidad, uno podría decir club de pescadores, ese tipo de figuras. Sí, yo creo que las empresas, por ejemplo, yo no mencioné aquí, pero la empresa Ledesma tiene Costa también y es uno de los impulsores de esta figura. O sea que sería un comité muy variado y creo que fundamental para que la gestión sea consensuada. Para ir finalizando, Lucio, me gustaría preguntarte, ¿en qué asignaturas trabajás vos en la facultad, digamos? Yo estoy en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas. La licenciatura tiene 3 años de un ciclo básico y 2 años de un ciclo de especialidad. Yo estoy en ese ciclo superior y enseño Ecología de Comunidades. Y además enseño una materia hay un doctorado en Agrarias, el DOCNA, y enseño también con otro docente, con Francisco Córdoba, enseñamos una materia de posgrado que tiene que ver con viajes de campo en el noroeste de Argentina. O sea que coincidirás conmigo como colegas que
es una carrera interesante para contarle a los chicos que están pensando qué carrera universitaria seguir, la carrera de biología, ¿no? Que tiene un poco esto de investigación, desarrollo y este tipo de proyectos, ¿no? Es una carrera, la verdad, es multifacética. Y uno puede, como biólogo, puede trabajar en un laboratorio vinculado a COVID, por decir algo, a trabajos de campo y gestión de áreas protegidas, como lo que te digo, y también muchos temas, por ejemplo, vinculados a salud humana o a cuestiones productivas. Podemos trabajar de la mano con los agrónomos, los forestales. Sí, es muy típico, y no quiero demorar más, pero que los alumnos, los y las estudiantes llegan sin saber bien qué se van a encontrar, y después realmente hay una diversidad de temas impresionantes, así que es una buena publicidad para la carrera, sin duda no los va a defraudar. Bueno, y los que quieran acercarse al proyecto, está disponible el documental, digamos. Sí, el documental se va a estrenar en el marco del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Este año se cumplen 10 años del festival. Es en la segunda quincena de mayo y se va a estrenar en ese contexto. Y les recordamos, ya que estamos hablando del río San Francisco, a los pescadores, que lo saben bien, que está regulada la pesca a lo largo del río San Francisco en la provincia de Jujuy, ¿no es cierto? Exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias, Lucio, por tu visita. Realmente un proyecto muy interesante y que seguramente también tendrá esta posibilidad de que muchos chicos y chicas que están terminando el secundario piensen en la biología como una posibilidad para estudiar en la Universidad Nacional de Jujuy. Esto ha sido Somos UNJU, esta ventana abierta a las actividades de la Universidad Nacional de Jujuy. Los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.